Masejet Sanedrin Dafnuntet Amudalev 59a, segunda línea. Dice la Gemara, Beamar Rabbi Yohanan, Oved Kochavim Sheosek Batorah Hayav Mita Sheneemar Torah Tziva Lanu Moshe Morasha. Lanu Morasha Velo Lahem. Velichsheva Gabesheva Mitzvot. Mande Amar Morasha Mixil Kagazila. Mande Amar Meorasa Dino Kenara Meorasa de Beskila. Dice Rabbi Yohanan, un idólatra, un Ben Noach, un gentil que estudia Torah es Hayab Mitah. Tiene pena de muerte. ¿De dónde lo aprendemos? Porque el versículo en Devarim 33:4 dice Torah Tzivá Lanu Moshe Morashá Kilat Yaakov. La Torah fue ordenada para nosotros. Para nosotros es Morashá y no para los... O sea, para nosotros Israel es Morashá y no para los idólatras. Pregunta la Gemara si entonces esto es un precepto de los Bene Noach que no pueden estudiar Torah, y si estudian Torah tienen pena de muerte. Deberías de haberlo enumerado y mencionado dentro de los 7 mitzvot Bene Noach, dentro de los 7 preceptos de Bene Noach que hemos visto en las últimas clases. Responde la Gemara, no es necesario mencionarlo. ¿Por qué? Porque la palabra Morashá, hay dos maneras como interpretarlas, o como su palabra Morashá de Yerushá, hereditario, herencia, es una herencia de Israel. Entonces, si la estudia el gentil, ¿qué está haciendo? Robando. Ya se mencionó una de las 7 mitzvot de Noach, Gezel. Y si decimos que Morashá es Meorasá, comprometida, o sea que la Torah está comprometida como si fuese una mujer hacia Israel, o sea, el gentil venir y agarrarla es como si fuese que está haciendo ¿qué? Adulterio. Y eso también ya está escrito en una de las 7 mitzvot de Noach, por eso no es necesario enumerarla. Seguimos. Meiti ve'aya Rabbi Meir Omer, minayin she'afilu ovet kochavim ve'osek batorah, shehu kekohen gadol, sheneemar asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem. Kohanim leviim ve'Israelim no neemar, ela ha'adam, halamata she'afilu ovet kochavim ve'osek batorah, hareu kekohen gadol, hatam b'sheva mitzvot didu. Pregunta la Gemara en contra de Rabbi Yohanan de una baraitá. En la baraitá Rabbi Meir dice lo siguiente: ¿cómo sabemos que un Oved Kochavim, un idólatra, que estudia Torah, hay que respetarlo como si fuese un Kohen Gadol? Como si fuese un Kohen Gadol. Dice la Gemara, dice la baraitá, lo aprendemos del Pasuk, el versículo en Vaikra 18:5. El versículo en Vaikra 18:5 dice, respecto a el estudio de la Torah, las mitzvot, Asher ya'aseh otam ha'adam, la persona. No dice Kohanim, Leviim e Israelim, sino dice la persona. ¿Y eso incluye qué? Incluye también qué? Abodat Kochavim, a un idólatra, a un Ben Noach. De aquí aprendemos que un idólatra puede estudiar Torah. Y hay otro paso que dice Yekarai mi peninim, que de ahí aprendemos de que el que estudia Torah es muy valioso, inclusive más que Kohen Gadol. Entonces un idólatra que puede estudiar Torah es como si fuese por lo menos un Kohen Gadol. Pero de todas maneras, así dice la baraitá. Pero de todas maneras vemos en la baraitá que un idólatra sí puede estudiar Torah. En contra de Rabbi Yohanan, que dijo que un idólatra si estudia Torah tiene pena de muerte. Responde la Gemara, no. Cuando la baraitá dice que el idólatra puede estudiar Torah, y si estudia es como nivel de Kohen Gadol, hay que respetarlo como un Kohen Gadol, se refiere cuando estudia sus leyes, las 7 mitzvot Bene Noach. ¿Sí? Ahí es lo que está permitido y debe hacerlo y se le respeta. Pero si estudia las leyes de los Israelim, la Torah nuestra, el resto de las mitzvot, ahí ya es como dijo Rabbi Yohanan, que es que Hayav Mitah tiene pena de muerte. Seguimos. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Af Hadam min Ahai. Mencionamos anteriormente en Daf Nun Vav 56 que una de las mitzvot Bene Noach, según Rabbi Hanina ben Gamliel, no es nada más las 7 que habíamos mencionado, sino Rabbi Hanina ben Gamliel agrega una más. Ben Noach también, los Bene Noach, los gentiles, también deben cuidarse de no comer sangre de un animal vivo. Aparte de Eber Minahai, de arrancar una extremidad, un órgano, un miembro de un animal que está vivo, no pueden beber, agarrar sangre de un animal vivo. Adam Minahai. Así dijo quien Rabbi Hanina ben Gamliel. La Gemara nos habla sobre esta opinión. Tanu Rabbanan. Ach basar ben afshod amolo tochelu. Zever Minahai Rabbi Hanina ben Gamliel Omer. Af Adam Minahai.
Maita madre Rabbi ben Gamliel, Kariba, Basar ben Afshol Otochel, Damo ben Afshol Lotochel, Rabbanan Haule Mish Sheratzim Hu Deata. כיוצא בדבר אתה אומר, רק חזק לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש, וגומר. ורבנן האול אדם הכזה שנשמה יוצאה בו, הוא דעתה. Le marca una baraita. Y la baraita nos menciona, nos cita el versículo en Bereshit 9:4, que es unas palabras, una orden que Dios le ordenó a quién? A Noach y a sus hijos. El versículo dice lo siguiente, presten atención a las palabras. Ach basar, benafsho damo lo tojelu. ¿Sí? Una carne, mientras que vive, que es, mientras que tiene alma, que la alma es su sangre, no puedes comer. ¿Qué nos viene a decir el pasuk? Dice Tanakama, nos viene a enseñar que un gentil no puede ever minahai, una carne, agarrarla, una extremidad de un animal que está vivo. Sin embargo, Rabbi Hanan ben Gamliel dice que el pasuk nos enseña la prohibición que tiene un Ben Noach, en adición a no agarrar una extremidad, un órgano, una parte de la carne mientras que está vivo, también nos enseña que a no agarrar sangre y beberla y tomarla mientras que el animal está vivo. ¿Y de dónde Rabbi Hanan aprende eso en el pasuk? Explica la Gemara, te voy a explicar. El pasuk que dice, repito, Ach basar benafshot damolo tojelu, traducción, una carne, mientras que tiene el animal alma, que es sangre, ¿sí? No comerán. Eso que es sangre está extra. Te voy a decir, si nada más te viene a enseñar de que uno no puede comer carne mientras que está el animal vivo, no puede arrancar una extremidad mientras que está vivo, suficiente que el pasuk te diga, Ach basar benafshot lo tojelu, una carne mientras que tiene alma, no comerás, no arrancarás, porque tiene que decir damo. Dice la Gemara, Rabbi Hanan ben Gamliel te dice, es para enseñarte que se interpreta de dos maneras. Uno, basar benafshot lo tojelu. Uno, carne mientras que vive no comerás. Dos, damo benafshot lo tojelu. Sangre mientras que vive no comerás, no beberás esa sangre. Y Jajamim, ¿qué van a hacer ellos con la palabra damo? Jajamim dicen que no hay esta prohibición para veneno de la sangre. Entonces, ¿qué van a hacer con esta palabra? Dicen, no, este damo es para decirte lo siguiente. Es para decirte, ya que está extra, te viene a enseñar que todo lo que un Ben Noach no puede es únicamente arrancar una extremidad de un animal vivo. De un animal vivo. Eso es lo que tiene prohibido. Pero arrancar una extremidad de un insecto, de un reptil, está permitido. Y comerlo, ahí sí va a estar permitido. Dice la Gemara, esta misma idea la vemos en algo similar respecto a los dinim, a las alajot de los Israel. Hasta ahorita la discusión era respecto a Ben Noach. También respecto a Israel vemos algo similar, porque el pasuk en Devarim 12:23 nos dice, Rak hazak lebilti achol hadam ki adam hu anefesh velo tochal anefesh im basar. ¿Sí? Entonces la última parte del pasuk velo tochal anefesh im basar, aparentemente ¿qué nos viene a decir? No, aparentemente nos viene a decir que no puedes comer la carne mientras que el animal vive, o sea, lo que se llama ever minahai. Y antes, en la primera parte del versículo, Rak hazak lebilti achol adam ki adam hu anefesh. No vayas a comer la sangre porque la sangre es el alma. ¿Sí? Dice la Gemara, el hecho que se han escrito uno al lado del otro, podemos aprender y decir lo siguiente, que de la misma manera que la segunda parte del pasuk está hablando cuando estás comiendo carne de un animal vivo y está prohibido, igualmente la sangre, no puedes comer la sangre. La primera parte del pasuk es cuando el animal está vivo. ¿Sí? Así dice la baraita, y esto obviamente va a ser una opinión de Rabbi Hanan ben Gamliel. Rabbi Hanan ben Gamliel, que está prohibido no solamente ver minahai, sino también dam minahai. Y Jajamim, Tanakama, que discuten con Rabbi Hanan ben Gamliel y opinan que sangre de un animal vivo no está prohibido para un Israel por esta prohibición que mencionamos. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Dice, Jajamim van a aprender de que la prohibición es, no puedes beber la sangre la sangre que a través de ella, del momento que murió, la sangre que salió en el momento que murió, esa es la que no se puede. Pero sangre de un animal vivo, eso no está prohibido por la prohibición que mencionamos, según Jajamim, por la prohibición que mencionó Rabbi Hanan ben Gamliel. Entonces, ¿qué va a estar prohibido? La sangre que salió en el momento de morir. ¿Sí? Seguimos. Ahorita la Gemara empieza un tema, analiza lo siguiente. Acabamos de mencionar
que hay una prohibición de Ever Minahai. ¿Qué es Ever Minahai otra vez? Arrancar una extremidad de un animal vivo, ¿sí? Esta prohibición es también para Bené Noaj y también para ¿quién? Para Israel, ¿sí? La pregunta es ¿por qué se necesita mencionar 2 veces esta prohibición? ¿Para qué es necesario mencionar esta prohibición para Bené Noaj? Y volver a repetir esa prohibición ¿en dónde? En la Torah, cuando se entregó la Torah en el Sinai, en el monte Sinai. En el monte Sinai, ¿para qué? Esa es la pregunta de la Gemara. O sea, aparentemente, si uno ya la tiene prohibida de Bené Noaj, pues al recibir la Torah no es necesario repetirla, ya está incluida en esa prohibición. No necesita volver a escribir en la Torah cuando se entregó al entregar la Torah de ahí en adelante, ya está escrita la prohibición en Bené Noaj. ¿Sí? No es necesario volver a repetir esa prohibición. Entonces se pregunta la Gemara, si ya fue ordenada para Bené Noaj, ¿por qué hay que repetirla para Israel? Esta es una prohibición que aplica para todos. Si ya fue ordenada para Bené Noaj, déjala así, está para todos. ¿Para qué tienes que volver a repetirla en Har Sinai para los Israel, para los judíos nada más en específico? ¿Para qué es necesario repetir? Dice la Gemara que Rabbi Yossi Rabbi Haina, de Rabbi Yossi Rabbi Haina, Kol mitzvah sheneemra libnei Noach venishnet besinai leze velazeh neemra. Libnei Noach venishnet besinai leIsrael neemra velo libnei Noach. Veanu en lanu ela Gida Nashe vealiva de Rabbi Yehuda. Responde la Gemara, te voy a explicar qué va a ser la razón. La razón es como dijo Rabbi Yossi de Rabbi Haina. Escúchenme, Rabbi Yossi de Rabbi Haina dice 2 reglas. La primera es la siguiente: toda mitzvah, todo precepto que fue dicho a Bnei Noach y se volvió a repetir a Israel en Har Sinai, esta prohibición, este precepto aplica ¿para quién? Para todos. ¿Sí? También para los Bnei Noach y también para Israel. Sin embargo, si la mitzvah fue dicha, si el precepto fue dicho únicamente ¿para quién? Para Bnei Noach, y no se repitió en Har Sinai especialmente para Israel, ahí decimos que el precepto es únicamente para Israel y no para Bnei Noach. Vamos a explicar esto después, ¿sí? Pero esa es la segunda regla. Otra vez, toda mitzvah que fue dicha para Bnei Noach y se repitió en Har Sinai para Israel es para todos. Pero si fue dicho, esta es la primera regla. Segunda regla, si fue dicho para Bnei Noach y no se repitió en Har Sinai, ¿es únicamente para quién? Para Israel. ¿Cuál es el ejemplo para la segunda regla? El ejemplo para la segunda regla sería Gid Nashe, ¿sí? Y según la opinión de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda opina que el Gid Nashe se prohibió cuando Jacob estuvo con el ángel, o sea, Bnei Noach, no en el Har Sinai, mucho antes. Se prohibió ya en el Bnei Noach. Y así opina Rabbi Yehuda. Y no se mencionó después en Har Sinai. O sea, aquí está el ejemplo para la segunda regla, que tenemos una mitzvah de Gid Nashe que se mencionó para Bnei Noach y no se repitió para Israel en Har Sinai. Entonces aplicaría esta segunda regla que nada más aplica este Gid Nashe. ¿Para qué? ¿Cómo se dice Gid Nashe en español? El nervio ciático. Nada más aplicaría para Israel y no para Bnei Noach. Así dice la Gemara. De todas formas, vemos de esto, ¿sí? Que ahorita sí podemos entender por qué Eber Minahai es necesario repetirlo en Sinai. ¿Por qué Eber Minahai es para quién? Para todos. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Para qué es necesario decirlo Bnei Noach y también para Israel después específicamente? No, porque para que aplique para todos es necesario decirlo Bnei Noach y también repetirlo en Har Sinai para Israel específicamente. Porque si no hubiese sido únicamente para quién? Para Israel y no para Bnei Noach. Ahorita la Gemara explica un poquito más lo que acabamos de ver, estas reglas que acabamos de ver. Amarmor, con mitzvah shenemra li Bnei Noach venishnet besinai lezeu lezeu neembra. Adraba, mi de nishnet besinai li Israel neembra velo li Bnei Noach. מדי איתני עבודת כוחים בסיני וישכחן דהנה שעובדי כוחים מלווה, שמע מינה לזה ולזה נאמרה. La Gemara se enfoca en la primera regla que mencionó Rabbi Yossi y Rabbi Haina. ¿Cuál es la primera regla que mencionó Rabbi Yossi y Rabbi Haina? Que cualquier mitzvah, cualquier precepto que fue dicho a Bnei Noach y se repitió en Har Sinai específicamente ¿para quién? Para Israel. Ahí decimos que es para todo el mundo. Así es la primera regla, también para Bnei Noach y también para Israel. Pregunta la Gemara, Adrapa. El hecho que se dijo Bnei Noach y se volvió y se repitió en Sinai, tenemos que decir y asumir que fue dicho únicamente para Israel y no, o sea, el hecho que se repitió en Sinai es porque es para enseñarte que esto ahorita se convierte solo para Israel y no para Bnei Noach. Dice la Gemara, no podemos decir así. ¿Cuál es mi prueba? Idolatría. Idolatría fue dicha para Bnei Noach, ¿sí? Fue dicha para Bnei Noach y se repitió ¿cuándo? En Har Sinai.
Y sabemos de que idolatría aplica ¿para quién? Para todos. Vemos que al repetir no lo hace exclusivo para Israel, sino lo deja para todos. Entonces, igualmente, cualquier otra mitzvah que se dijo Bnei Noach y se repitió en Har Sinai es para todos. Entonces esta regla está clara y está correcta. Pasamos a la segunda regla que mencionó Rabbi Yossi Rabbi Jaina. Libnei Noach veló nishon b'Israel, Israel nembra veló Noach atrapa, midelo nishon b'Israel, Libnei Noach nembra veló Israel. Leika midam del Israel shari ulevet kochavim asur. ולא, והרי יפת תואר, הטה משום דלה בני כיבושינו, והרי פחות משווה פרוטה, הטה משום דלה בני מחילנינו. Bien, la Gemara se enfoca en la segunda regla. ¿Cuál es la segunda regla? Que cualquier precepto que fue dicho para Bnei Noach y no se volvió a repetir en Har Sinai específicamente para Israel, ahí decimos que esa mitzvah aplica únicamente ¿para quién? Únicamente para Israel y no para Bnei Noach. Dice la Gemara, ¿cómo? Al revés. Si se dijo al principio para Bnei Noach y no se repitió para Israel, la lógica es que sea ¿para quién? Para solo Bnei Noach y no para Israel, porque ahí está que no se repitió para Israel en el momento de Har Sinai. Dice la hermano, eso no hay chance. ¿Por qué no hay chance? No existe de que el gentil, de que Bnei Noach tenga una mitzvah adicional que no la tenga el Israel. Entonces no podemos decir que si fue dicho a Bnei Noach y no se repitió a Israel, es nada más para Bnei Noach y no para Israel, porque no existe de que Israel tenga algo permitido, algo exento de una mitzvah y el gentil tenga un precepto para cumplir. Dice, pero no me cuadra eso. ¿Cómo que no existe que el gentil tenga... acabamos de decir que no existe de que el gentil tenga un Bnei Noach, no existe que tenga una mitzvah de que el Israel no lo tenga. No me cuadra. Yefat Toar. ¿Qué pasa con Yefat Toar? Yefat Toar, una persona que va a la guerra, un Israel que va a la guerra, encuentra una mujer de bello aspecto, puede agarrarla y casarse con ella o estar con ella, un Israel. Pero un gentil tiene prohibido. Entonces aquí hay una mitzvah adicional que el gentil está restringido y el Bnei Noach está restringido y el Israel no. Sabemos de que sí existe ese concepto. Dice, no, ahí es diferente. Ahí la razón que se le permite, escúcheme, la razón que se le permite al Israel agarrar a una mujer de bello aspecto no es porque es Israel. Se le permite a los conquistadores. Los que conquistan una tierra pueden agarrar Yefat Toar. Y el concepto de conquistar nada más aplica ¿para quién? Para Yehudí, para Israel y no para gentiles, porque al gentil no se le dio la posibilidad de conquistar tierras. Pueden hacerlo, pero no tienen posibilidad según la Torá. Entonces, ya que no se llaman conquistadores porque no pueden, entonces por eso es que no pueden estar con una Yefat Toar. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando, ¿qué pasa una persona que roba algo que vale menos de Shabé Perutá? ¿Sí? ¿Puede robar o no puede robar? Entonces, si es menos de Shabé Perutá y se lo robó en Israel, definitivamente no es lo ideal, pero no te has guiado ninguna prohibición con Israel. Pero si le robó a un Ben Noach algo de menos de Shabé Perutá, sí transgredió ¿qué? Una prohibición. Vemos aquí que el gentil, el Ben Noach, tiene una restricción, tiene una mitzvah, que el Israel no la tiene. Aquí también responde la Gemara, no, aquí es diferente. En verdad, menos de Shabé Perutá hay prohibición para los dos. Solo que el Israel perdona, menos de Shabé Perutá, no le molesta, menos de Shabé Perutá se le queda, perdona. A diferencia de un Ben Noach, aunque sea menos de Shabé Perutá, es particular con eso y no perdona, por eso se mantiene esa prohibición. Seguimos. Kol mitzvah sheneemra libnei Noach venishon besinai leze velze neemra. Vare milah sheneemra libnei Noach dichtiv ve'ata et beriti tishmor venishon besinai ubayom shemini imol leIsrael neemra libnei Noach. Haul lemid sheshabbat udeata bayom afilu beshabbat. Vare priya bereviyah sheneemra libnei Noach dichtiv ve'ata berurbu venishon besinai lechem or shuvo lechem lechem leIsrael neemra libnei Noach. Haul לכל דבר שמניין צריך מניין אחר להתירו ודעתה. יחי כל חדה וחדה נמי נמה משום מילתא יתנה. אחי כמה הזרה מידר ומתנה בה, הזרה מהדר ומתנה בה. למה לי? ואין לנו אלא להגיד אנשי בלבד, ועלי בד רבי יהודה, הננה מלא יתנה. הני יתנה לשום מילתא בעלמא, הלא יתנה כלל. Sigamos un poco más. Y בהיתם המילה מעיקר לאברהם ודקמה זה לרחמנה, ואתה את בריתי תשמור. אתה וזרעך אחריך לדורותם, אתה וזרעך אין איש אחרינה לו, אלא מעתה בני ישמעאל יחייבו, כי ביצחק ירא לך זרע. בני עשו יחייבו, ביצחק ולא כל יצחק. מתקיל הרשע, אלא מעתה בני קטורה לא יחייבו, אמר רבי יוסף רבין, ויתנו יוסף לחיינה, את בריתי הפר לרבות בני קטורה. Ok. La Gemara ahorita vuelve otra vez a la primera regla que mencionó quién, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. ¿Cuál es la primera regla otra vez? Toda mitzvah que fue ordenada a Bnei Noach y se repitió
en Har Sinai específicamente para Israel, ahí aplica ¿para quién? Para todos. También para Bnei Noach, también para Israel específicamente y para el resto de las naciones, para toda la población, para todos los gentiles. Así es la primera regla que dijo Rabbi Yosef ben Jaina. Dice la hermana, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Mitzvat Milá, circuncisión. ¿A quién se le dijo? A Bnei Noach. ¿Quién es Bnei Noach? Abraham Avinu. O sea, cuando decimos Bnei Noach nos referimos antes de Matan Torah. Abraham Avinu y a sus hijos, está escrito en el Pasuk en Bereshit 17, versículos 9 y 10. Beatá, refiriéndose a Abraham, et beriti tishmor imor lachem kol zahar. Debes de cuidar mi pacto y deben circuncidarse todos los hombres. Se fue dicho a Bnei Noach. Y también que se volvió y se repitió en Har Sinai específicamente para Israel, como está escrito en Vaikra 12:3. Ubayom Hashemini y mol besaron lato. Entonces se repitió. Y aún así, ¿para quién aplica Brit Milá? La mitzvah de Brit Milá únicamente ¿para quién? Para Israel, y no aplica para todos. No cuadra con la regla. Que cuando se dijo antes y se repitió, aplica para todos. Y según aquí mitzvah Milá se dijo antes para Bnei Noach, se repitió en Har Sinai específicamente para Israel, y decimos que nada más aplica para Israel. Así pregunta la Gemara, responde la Gemara, no. Es diferente, escuchen por qué es diferente. ¿Qué significa repetir? Cuando uno repite lo mismo. Aquí cuando se le dijo a Israel en Har Sinai, no se repitió lo mismo, se agregó un detalle. ¿Qué detalle? Que se debe hacer el octavo día aunque caiga en Shabbat. Ubayom Hashemini mol besaron lato. De ahí aprendemos que si el octavo día cae en Shabbat, a pesar que en Shabbat normalmente no se puede cortar, no se puede sacar sangre, Milá sí se puede hacer. Entonces, no se llama que se repitió, se agregó un detalle, que también en Shabbat se puede hacer la Milá. Por lo tanto, ya que no se llama que se repitió, por lo tanto decimos de que Bnei Noach no están obligados en este precepto. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando de otra mitzvah. Hay una mitzvah de Priá Beribía, reproducirse, mejor dicho, fructificarse y reproducirse, ¿sí? Que fue dicho para quién era Bnei Noach. En Bereshit 9:7, Veatem perur bu milu et haaretz, ¿sí? Y después se volvió y se repitió al entregar la Torah al pueblo de Israel específicamente, como está escrito en Devarim 5:27, Lejemor lahem, shuvu lahem, Lejemor lahem, shuvu lahem leolehem, después de los 3 días de Akbalá, que no podían estar, antes de recibir la Torah, no podían estar con las esposas, ¿sí? Después, cuando se levantó ya esa prohibición, esa restricción, dijo, Lejemor lahem, shuvu lahem leolehem, dice Pasuk, ve y dile al pueblo de Israel que pueden ir donde sus esposas y cumplir la mitzvah de ¿qué? Priá Beribía. Entonces vemos que se volvió y se dijo Priá Beribía específicamente. Entonces se dijo para Bnei Noach en Bereshit 9:7 y se repitió al recibir la Torah en Devarim 5:27, Lejemor lahem, shuvu lahem leolehem. Y aún así, esta mitzvah de Priá Beribía aplica únicamente ¿para quién? Para Israel y no para todos. No cuadra con la regla, ¿sí? Que mencionamos antes. Dice la Gemara, no. En realidad, no se considera esto una repetición, sino te viene a enseñar otra cosa. Cuando hay una restricción que fue puesta por unos jajamim, aunque la razón ya se fue, tienes que anularlo con la misma cantidad y calidad de personas que pusieron la restricción, ¿sí? Y por eso, cuando pusieron la restricción de que no pueden estar con sus esposas 3 días antes de recibir la Torah, tuvieron que volver y dar la orden en que ¿qué? Aunque ya la razón se fue porque ya se recibió la Torah, era para recibir la Torah, para prepararse, ya se fue la razón, pero aún así tienen que ¿qué? Tienen que, aunque pusieron un tiempo, la razón se fue, o sea, el tiempo se fue, ellos habían dicho que por 3 días, ya pasaron los 3 días, aún así se necesita ¿qué? Unos jajamim de la misma cantidad y calidad de los anteriores para poder anular ese decreto. Eso es lo que nos viene a decir aquí. Entonces, en realidad, la razón que se repite, no se repite, simplemente para anular el decreto que había. Entonces, no se considera que se repitió. Y por lo tanto, aplica únicamente para ¿qué? Cuando no se repite y nada más se dice una vez, aplica para nada más Israel y no para Bnei Noach. Dice la Gemara, entonces si es así, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar ningún ejemplo, dice la Gemara. Pregunta la Gemara, ¿por qué? Porque en cada caso y caso de las mitzvot que fueron ordenadas a Bnei Noach, podemos decir que también se repitieron en Sinai, no se considera que se repitieron. Porque siempre podemos decir que hay un ¿qué? Detalle adicional. Así pregunta la Gemara, dice, no. Te voy a explicar por qué no. Si es nada más un detalle, pues el pasuk en Har Sinai no me tiene que decir toda la prohibición de vuelta. Suficiente que me diga que el detalle que se está agregando, ¿sí? Si me vuelve a decir toda la prohibición de vuelta, eso se considera que repetición, ¿sí? Ese va a ser el caso. Y por eso, cuando hubo una mitzvah de Bnei Noach y se mencionó la prohibición nuevamente en Har Sinai, ahí decimos que ¿qué? Ahí sí podemos decir que aplica para Bnei Noach y para Israel. Sigue diciendo la Gemara. Mencionamos
que acabamos de comprobar que mitzvat milá, circuncisión, y la otra ¿cuál es? Priá, veribía, reproducirse, no se consideran que se repitieron. No se consideran que se repitieron porque tienen un detalle adicional o porque por el decreto, como dijimos, como explicamos. Dice la Gemara, si es así, tengo un problema con lo que dijo Rabbi Yosef ben Jaina. Rabbi Yosef ben Jaina, después de que dijo las dos reglas, después dijo, te voy a dar un ejemplo para la segunda regla. ¿Cuál es la segunda regla? Que cuando se dijo una mitzvah y no se repitió en Har Sinai, ahí decimos que nada más aplica para Israel y no para Ben Noach. Y para esta regla tengo un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Gib Anashe, según la opinión de nervio ciático, según la opinión de Rabbi Yehuda. O sea, ¿cómo que tienes nada más un ejemplo? Aquí tienes otros dos, Milá y Priya Beribia, que se dijo una vez, y aunque se repite en el Sinai, no se considera repetición por las razones que dijimos. Entonces aquí tienes otros dos ejemplos más. Dice, no, estos no son ejemplos. ¿Por qué? Porque él quiso agarrar un ejemplo de una mitzvah que se le dio a Ben Noach y no se repitió en absoluto en Har Sinai. Y estas dos, no obstante, no se consideran que se repitió porque hay un detalle más o por un decreto, pero sí se volvió a mencionar en Har Sinai. Entonces quería decir, lo que dijo es que nada más hay un ejemplo de Gid Anashe que se dijo en mitzvah de Ben Noach, y no se repitió ni detalle, ni nada en Har Sinai. Eso nada más Gid Anashe. Y la Gemara ahorita vuelve a la primera pregunta que habíamos mencionado. ¿Cuál es la primera pregunta que habíamos mencionado? Sobre Milá. Si habíamos preguntado sobre Milá, repitamos la pregunta. ¿Por qué Milá, según la primera regla? ¿Cuál es la primera regla? Que si está escrito mitzvah de Noach y también después a Israel, ahí decimos que aplica la mitzvah para quién. Se repite otra vez para Israel, aplica para todos. Preguntó la Gemara un segundo, Brit Milá. Se le dijo a Bnei Noach, Abraham vino, ¿sí? Y también Abraham vino en Bereshit 17, 9 y 10. ¿Sí? Y después se repitió en Har Sinai específicamente para Israel en Vaikra 12:3, Ubayom Hashemini, y vuelve a ser todo, debería aplicar para todos. Le dimos una respuesta, la primera respuesta es que no se considera repetición. ¿Por qué? Porque un detalle adicional. La Gemara da otra respuesta sobre esa pregunta. Dice, no, la primera mandato que se dio a Abraham no se considera una orden que le dio a todo Ben Noach. Nada más se le dio a quién? A Abraham y a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Si no se considera que se dio una mitzvah de Noach y después se repitió en Har Sinai, ¿sí? ¿Y cuál es la prueba? Porque en Bereshit 17 no está escrito Ve'ata et beriti tishmor, ata v'zerachá achareja ledorotam. Tú, Abraham, y tu descendencia después, pero no otras personas. Entonces no se considera. Entonces Ben Noach nunca fueron ordenados con esto y por eso no viene esta pregunta en absoluto. No hay esta pregunta. Dice la Gemara, pero un segundo, según esto debería ser entonces que los hijos de Ismael, si la descendencia de Ismael, tienen obligación de Brit Milá, porque Ismael era hijo de Abraham, era descendencia, y no están obligados, ¿sí? Dice la Gemara, no, porque hay otro pasaje que dice en Bereshit 21:12, Ki beitzhak ikarei lehazera, que el hijo real es Yitzhak, la descendencia real va en Yitzhak, no en Ismael. Entonces por eso Ismael no tiene esta obligación, sino únicamente para la descendencia por parte de Yitzhak. Pregunta la Gemara, bueno, entonces la descendencia de Esab, que era hijo de Yitzhak, debes de obligarlo a hacer Brit Milá. Dice, no, está escrito Ki beitzhak, no Ki bekol Yitzhak. No toda la descendencia de Yitzhak, sino Beitzhak. Beitzhak es parte de la descendencia de Yitzhak. ¿Cuál? De Jacob para adelante y no por el lado de Esab. Dice la Gemara, pero un segundo. Según esto, que únicamente la descendencia de Abraham, que sigue por Yitzhak y que sigue de Jacob, tengo un problema. Pregunta Rav Oshaya, según esto, los hijos de Keturá no tienen que estar obligados a hacer ¿qué? Brit Milá. ¿Quiénes son los hijos de Keturá? Después de que nació Yitzhak, ¿sí? Le nació a Abraham 6 hijos de su esposa Keturá, ¿sí? Y ellos tenían Brit Milá. Y según esto no debería tener Brit Milá, porque nada más pasa por la descendencia de Yitzhak y después Jacob, ¿sí? Responde la Gemara, no. Ya dijo Rabbi Yossi bar Rabin, hay unos que dicen que lo dijo Rabbi Yossi bar Haniná, que el pasú dice Beriti Efar está extra para enseñarte que los hijos de Abraham todos sí tenían que tener la circuncisión. Los hijos, pero ya las descendencias por ser a sus hijos únicamente después de ¿qué? Después de Yitzhak. Seguimos. Amar a Rabbi Yehuda, Amar Rabadá, Marishon lo utarlo basar la ajilat. Dichtiv. לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ, ולא חיית הארץ לכם, וכשבאו בני נוח התיר להם, שנאמר, כירק עשב נתתי לכם את כל, יכול לא יהיה עבר מן החי נוהג בו, תלמוד לומר, אך בשר בנפשו דמו לא תאכל, הוא יכול אף לשרצים, תלמוד לומר, אך, ומהי תלמודה? אמר רב הונא, דמו,
משדמו חלוק מבשרו יצאו שרצים שאין דמם חלוק מבשרם. La Gemara nos habla sobre otro punto de los Bnei Noach. Volvemos a la prohibición de Eber Minahai. ¿Qué es Eber Minahai? Arrancar una extremidad, un miembro, ¿sí?, de un animal que está vivo. También Bnei Noach y también Israel tienen esta prohibición. Viene Rabbi Yudá y nos dice en nombre de Rab lo siguiente, el orden de cómo fue el proceso de esto. Dice, mira, Adam Rishon no tenía permitido ni comer carne en absoluto. Carne, no podía comer ningún tipo de carne. ¿Dónde lo aprendemos? Bereshit, capítulo 1, versículos 29-30. Hinena tati lahem et kol esef, todas las hierbas, para que las coman ustedes, o sea, los humanos, y las bestias de la tierra. O sea que lo que se permite es que las hierbas sean comidas por ustedes los humanos y por las bestias de las tierras. Pero ustedes los humanos no pueden comer a las bestias de las tierras. O sea que no pueden comer carne. Esto era en Adam Rishon. Después, en la generación de Noach, cuando venían los hijos de Noach, ahí ya Kadosh Baruj Hu les permitió comer carne. ¿Cómo sabemos? Porque el pasuk en Bereshit 9:3, que ahí nos habla sobre Noach, dice cuando Noach y los hijos salieron de la teba, del arca, se corremes a Sheruja y la gem y el ojla, que yerek ese natati la gem et kol, como la hierba del pasto, como la hierba del campo, les permito todo. De la misma manera que les permito hierba, les permito todo. ¿Qué es todo? Incluye animales y bestias. Carne. ¿Sí? Uno hubiese pensado que todo incluye también Eber Minahai. También carne que fue arrancada, una extremidad de carne que fue arrancada de un animal vivo. No, porque ahí mismo el Bereshit 9, el próximo versículo, el 4, dice, basar benafshot amo lo tojelu. Sin embargo, carne, mientras que tiene alma el animal que quieren arrancar, no comerán. Uno hubiese pensado que esta prohibición aplica también para insectos y también para reptiles, que no pueden comer, arrancar un pedazo de un reptil vivo y comerlo. Dice, no, es para decirte, no, únicamente carne de bestias, de animales, y no shratzim. Shratzim está permitido, no entran en esta prohibición. ¿Sí? En esa época no había prohibición de comer insectos y reptiles. ¿Quién te dijo cómo puedes estudiar de que nada más shratzim fueron excluidos de esta prohibición? Dice Rabuná, te voy a explicar, porque el pasuk dice basar benafsho damo, ¿sí? Esa palabra damo, como dijimos anteriormente, está extra, y estudia Rabuná, opina esta baraita, mejor dicho Rabbi Yudá en nombre de Rab, así explica Rabuná, que la palabra damo te viene a enseñar que esta prohibición nada más aplica para algo como la bestia, como el animal, que la prohibición de la sangre es diferente a la prohibición de ¿qué? De la carne. La carne, la prohibición es ¿por qué? Por Eber Minahai, cuando está vivo. Y la sangre es ¿por qué? La sangre es por dam, por otra razón, no por dam Minahai, si no vamos con esa opinión. Sí, por dam, ¿sí? Nefesh, ¿sí? A diferencia de shratzim, que el que come sangre, ¿sí? Que shratzim, que la sangre de un sheretz, de un reptil, de un insecto, no está prohibido por sangre, sino como si fuese parte del mismo reptil. Entonces no aplica esta prohibición. O sea, la Gemara preguntó, ¿por qué me excluyes la prohibición del sheretz? ¿Por qué me excluyes al sheretz de esta prohibición? No, porque el pasuk dice damo. Y entonces esto se enseña que toda esta prohibición aplica únicamente cuando la prohibición de dam es diferencia a la prohibición de la carne. Pero aquí que el sheretz, la sangre, es lo mismo que la sangre del reptil es lo mismo que la carne del reptil, entonces no queda incluido en esta prohibición. También la Gemara pregunta en contra lo que dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab, que Adam Rishon tenía permitido o prohibida la carne. Adam Rishon tenía prohibida, ¿sí? Así dijo Rabbi Yudá en nombre de Rab. Pregunta la Gemara, Meitive urtubit gatayam mai la blajila lo lemlaja vedakim bene melajani nu in que de Rehabá, de Bai Rahabá, Inhig Be'aiza Beshibuta, Mai. Tashema Ufashamay, Mai Lavla Gila, Lo Lemlaja, Efot Ben Melachaninu, In, que de Bai, Rababa Rabua, Dash Be'avazim Betarnegolim, Le Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Mai. Bueno, sigamos uno más. Tashema, Ujol Hayah Romeset al Haaretz, Haula tu Nahash Udeata. De Tania, Rabbi Shimon ben Asía Omer, Jabal al Shamash Gadol Shava Min Haolam. Shilmanet Kalkera Nahash, Kol Echad Ve'Echad Mi'Israel Yom Mizdamnim Lo Shne Nahashim Tovim. Echad Meshragro Letzafon, Echad Meshragro Ledrom, Le'avi Lo Sandalbonim
טובים ואבנים טובות ומרגליות ולא עוד, אלא שמפשילים רצועה תחת זנבו ומוציא באפר לגינתו ולחורבתו. La Gemara trae varias preguntas, leímos parte. La primera pregunta de las que leímos es la siguiente. Está escrito en el pasuk respecto a Adam Rishon, Urdu Bidgatayam. ¿Qué significa Urdu Bidgatayam? Que gobernará sobre los peces del mar. Aparentemente, ¿qué significa que gobernará sobre los peces del mar? Que podrá comer la carne del pescado. Dice la Gemara, entonces, ¿cómo puede ser que la vida en nombre de Rab dijo que Adam Rishon no podía comer carne? Cuando dice no puede comer carne, es ningún tipo de carne, ni de animales, ni de aves, ni de pescado, ni de nada. Entonces no cuadra. Dice, no. Cuando dice que gobernará sobre los peces, no es sobre la carne de los peces que la puede comer, sino se refiere que gobernará, que los va a poder hacer trabajar, que ellos van a poder trabajar para él. Pero un segundo, ¿el pez cómo va a trabajar para él? Dice, claro que puede trabajar, como podemos ver de la pregunta que tiene Rajabá. Rajabá tiene la siguiente duda. Sabemos de que hay una prohibición de Kilaim, de no arar con toro y burro, dice la Torah. Toro y burro no puedes arar juntos. Ahorita esto aplica también para no nada más estos animales, sino otros tipos de animales de diferentes especies, ¿sí? Así vemos en Masej de Baba página 54b. Entonces Rajabá pregunta, en página 55 de Masej de Baba, si esta prohibición aplica también cuando son dos animales, uno un chivo y el otro un pez, una ballena, ¿sí? Vamos a decir que la carroza está en la orilla y agarra un pez por un lado y el chivo por el otro lado y empuja la carroza, si ahí aplica esta prohibición o no. Esa es la duda que él tiene. Pero no vamos a entrar en esa duda, pero sí vemos de que el pez sí puede trabajar para uno. Entonces puede ser, dice la Gemara, que cuando dice Urdu Bit Gatayam, que gobernará Adam, los humanos, Adam Arishon y los humanos, sobre los peces, no se refiere que gobernará que los pueda cazar y comer, sino que podrá gobernar sobre ellos para trabajar, pero comer puede ser que no va a poder, que efectivamente no puede comer, como dijimos. Próximo intento de pregunta en contra Rabbi Yudá, nombre de Rab. Está escrito en el pasuk, en ese mismo pasuk, Urdu Bit Gatayam ubeof hashamaim, que gobernará sobre las aves, los pájaros de los cielos y los que vuelan. Aparentemente, ¿qué significa gobernará sobre los pájaros? Que los va a poder comer. Vemos entonces que sí puede comer carne de pájaros. Contradicen contra lo que dice aves, sí, contradicen contra lo que dice la viuda en nombre de Rab antes. Dice, no, gobernará sobre las aves, también se refiere, gobernará sobre ellos, que van a poder trabajar ellos, las aves, para uno, pero Adam no va a poder comer la carne de ellos porque está prohibido. ¿Pero acaso los aves pueden trabajar para uno? Dice la Gemara, sí puede trabajar. ¿Y dónde aprendemos que puede trabajar? De la pregunta que tenía Rabba Rabuná. Ahí no vamos a entrar tanto en detalle, pero sabemos de que Lotaxom, Shorbedisho, cuando un toro está trillando, ¿sí? No puedes venir y no permitirle comer. Está prohibido. Ahorita un shor, voy muy breve en esa parte, trilla con ¿cuántas patas? Con las 4 delanteras, que son las manos, equivalente a las manos, y traseras. Ahí es cuando la Torah nos dice que no puedes embozalarlo para que no coma mientras que está trillando. Entonces pregunta ahí Rabba Rabuná, ¿qué pasaría, según esta opinión de la Rabbi Yudá, que se necesita con las patas y con todas las 4 patas, qué pasaría cuando uno trilla con gansos y gallinas? Que nada más, o sea, no es que no trillan con las manos, sino nada más tienen 2 patas, no hay posibilidad que hagan con 4. Ahí puedes hacerles esto o no puedes hacerle esto, pero de todas maneras vemos esta duda que el ganso y la gallina, aves, pueden trabajar para uno, pueden trillar para uno, pueden trabajar para uno. Se puede ser que cuando dice Urdu Beof Hashamaim, que gobernarás a los pájaros, no es gobernarás que los puedas cazar y comerlos, sino que puedes subyugarlos a trabajo. Próximo intento de pregunta de la final de ese mismo pasuk, Urdu B'chol Hayat Haromeset, después de que dice Urdu Bidgatayam Beof Hashamaim B'chol Hayat Haromeset, después dice ¿qué? B'chol Hayat Haromeset Laaretz, que gobernará sobre ¿qué? Sobre cualquier criatura que se arrastra en la tierra. O sea, lo que se llama sinónimo reptiles, ¿sí? Ahorita no hay duda que reptiles no sirven para qué, para ningún trabajo. No pueden llevar carroza, no pueden trillar, ni nada por el estilo. Entonces, cuando nos dice que gobernará sobre los reptiles, sobre los animales que se arrastran en la tierra, aparentemente, ¿qué significa eso? Que va a poder comer, gobernará sobre ellos, o sea, que va a poder cazarlos y comer. Sabemos de que Adam Arishon sí podía comer carne. Pregunta en contra de la viuda en nombre de Rab. Dice la Gemara, no, ahí está hablando sobre, para incluirte la serpiente, que la serpiente podría haber hecho al humano trabajo. ¿Cómo que podría trabajarle
al humano? Dice la Baraita lo siguiente, increíble. Dice Rabbi Shimon ben Asiá: lástima que un gran sirviente se perdió del mundo. ¿Qué pasó? Si no hubiese pecado la serpiente, cada uno y uno de Israel hubiese tenido 2 serpientes buenas. Una la mandaba para el norte, una la mandaba para el sur, para buscar sandalbonim, que es un tipo de piedra muy especial, o en general piedras preciosas o perlas. Y les traían esas serpientes, le hubiesen traído ¿qué? Esas riquezas a cada Israel, a cada Yehudí. Y no nada más esto, sino que se podía haber puesto una correa debajo de la cola de la serpiente, y la serpiente hubiese sido suficiente inteligente ¿para qué? Para arrastrar y traer tierra de donde no es necesario, para llenar y arreglar el jardín y aplanar el jardín de uno o la ruina de uno. Un gran sirviente. O sea que la serpiente sí hubiese, o sea que le dio a la potestad a la persona para gobernar sobre los reptiles, o sea, sobre la serpiente. Solo que después pecó y se perdió, pero nunca le dio permiso de comer la carne de la serpiente. Entonces se cuadra con lo que dijo Rabbi Yehuda ben Rab, que no puede comer carne. La Gemara sigue preguntando en contra de Rabbi Yehuda ben Rab. Meiti ve'er Rabbi Yehuda ben Tema Omer, Adam arishon meisef ben Gan Eden haya ve'yom lachash et solim bo basar mesanim lo yain. Hetzitz bo nachash ve'rab v'chodo ve'netkanna bo. Hata en basar min hashamayim. Mika basar min hashamayim. In ki ad Rabbi Shimon ben Chalavta. Have kazil be'urcha. Pagu bo anach aryevata. Davu kaname leape. Amar hakefirim shoagim lataref. Nehitu letarte atmata. Atemata. Hada jalua vejada shavkua. Aite veata le mirasha. Vaya ala davar tame. Huze, perdón. Bago ala davar tame huze o davar taora mrule. En davar tame yo le mirashamay. La Gemara pregunta lo siguiente. Hay una baraita que dice así. Dice la viuda ben Tema: Adam Arishon estaba reclinado en el paraíso. Estaba tranquilo en el paraíso Adam Arishon. Y vinieron unos ángeles celestiales y se encargaban de asarle ¿qué? ¿De asarle qué? Carne. De asarle carne. Y le filtraban vino, le colaban vino. ¿Y se lo pasaban a quién? A Adam Arishon. ¿Y esto cuándo paró? Cuando la serpiente vio el respeto y la honra que le daban a Adam Arishon y le dio celos y envidia, y por eso hizo pecar a Adam Arishon para bajarlo de su nivel y que paren de darle esta honra y este respeto. Pero vemos que Adam Arishon estaba comiendo ¿qué? Carne que le estaban asando los ángeles y le estaban dando de tomar vino. Pero enfoquémonos en lo que estaba comiendo: carne. Vemos que Adam Arishon sí podía comer carne. Esto es pregunta en contra de lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab, de que Adam Arishon no puede comer carne. Dice la Gemara: no, esa carne es una carne espiritual, celestial, que bajaba del cielo. Y la prohibición que tiene Adam Arishon de comer es carne del mundo. Y esas que le hacían, que le asaban los ángeles celestiales, es una carne que venía ¿de dónde? Del cielo. Eso está permitido. Dice la Gemara: ¿y acaso existe ese concepto que carne baja del cielo? Dice la Gemara: sí, señor. ¿Y dónde lo vemos? En la historia de Rabbi Shimon ben Chalavta. ¿Qué pasó? Una vez estaba caminando en el camino y se topó con unos leones. Y los leones empezaron a rugir en su cara. ¿Sí? Empezaron a rugir en su cara, como si fuese que querían acabarlo, comerlo a él. Vino Rabbi Shimon ben Chalavta y le dio el pasuk en el Salmo 104, versículo 21. Hakefirim shoagim la taref. Y de inmediato bajó del cielo 2 pedazos de carne. Uno se lo comió y otro lo dejaron uno se lo comieron los leones y otro lo dejaron los leones. Y como lo dejaron los leones, ya se fueron, lo agarró él y lo llevó al Bemidrash. Y preguntó: ¿esto es tamé? O sea, algo no kasher o tahor puro. Respondió el Bemidrash: no existe algo tamé que baje del cielo. Pero de todas maneras vemos esta historia que sí existe que caiga carne, que baje carne del cielo. Seguimos. Va en minera bizerame rabiaba. Yardalo dmut hamor mau. Amarle yarud nala. Hambrele en davar tamé yored min hashamaim. Le preguntó Rabizera a Rabiabau lo siguiente: ¿qué pasa si bajó del cielo un pedazo de carne, pero la forma es como un burro? Y sabemos que el burro, ¿qué es? Tamé, no es kasher. La forma que le bajó es un burro. ¿Puede comer o no puede comerlo? Le respondió Rabiabau a Rabizera: Tanín, no seas tonto. Le llamó tanín, o sea, tanín es un tipo de pájaro que lo llaman también tanín y es un poco así bobo. Entonces sí, que todo el tiempo está en llanto y en duelo. ¿Sí? Entonces le digo: no seas tonto, ya sabemos de que del cielo no baja algo tamé, todo está ahora. Entonces si bajó algo del cielo, aunque vea con forma de burro o sea forma de algo tamé, vamos a decir que está ahora y efectivamente se puede comer. Sigamos un poco más. Rabbi Shimon Omer:
אף על הכישוב, מה איתה מד רבי שמעון דכתיב, מכשפה לא תחיה, וכתיב כל שוכב בהמה מות יומת, כל שישנו בכלל כל שוכבים בהמה, yeshno בכלל מכשפה לא תחיה. Mencionamos anteriormente que Rabbi Shimon agrega a todas las mitzvot de Bnei Noach ya mencionadas, que hay otra más, aparte de las 7 o aparte de las agregadas, hay otra más adicional que Bnei Noach tienen. ¿Cuál? Kishuf, brujería. Los Bnei Noach también fueron ordenados en cumplir el precepto de no hacer brujería, no hacer kishuf. ¿Cuál es la fuente de Rabbi Shimon? ¿Cómo sabemos de que esto aplica también para Bnei Noach? Voy a explicar por qué, dice la Gemara. Porque en Shemot 22:17 se menciona la prohibición de Mechashefá lo tehaye, que no puedes hacer brujería, y si haces brujería, pena de muerte. Eso está escrito en ¿dónde otra vez? Shemot 22, versículo 17. El versículo que le sigue, el 18, menciona que cualquier persona que cohabita con un animal, morirá. Y sabemos de que esta segunda prohibición, ya que está uno al lado del otro, podemos decir lo siguiente: todo el que aplica esta prohibición de que cohabita con un animal morirá, también le aplica la prohibición de brujería. Y ya que a un gentil, como hemos visto anteriormente, le aplica la prohibición de no cohabitar con un animal, entonces también le aplica la prohibición mencionada justo antes de no hacer brujería. Seguimos. Rabbi Elazar Omer, Af al akilai minane mi leamar Shemuel de amar kra et chukotai tishmoru chukim shechakakti lecha kvar. בהמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים. מה בהמתך בארבעה, אף שדך בהרכבה. מה בהמתך בין בארץ בין בחוצה לארץ, אף שדך בין בארץ בין בחוצה לארץ. אלא מעתה ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי חוקים שחקקתי לך כבר, התם ושמרתם את חוקותיי דהשת. הכה את חוקותיי תשמורו, חוקים דמעיקרא תשמורו. Otra opinión que mencionamos en página 56 es la opinión de Rabbi Elazar, que agrega a las mitzvot de Bnei Noach, agrega a las órdenes, a los preceptos de Bnei Noach antes mencionado, también la prohibición de kilaim. ¿Qué es kilaim? Mezclas. Pero para Bnei Noach en específico, no son todas las mezclas, sino son dos tipos de mezclas en específico. ¿Cuáles son? Cuando es aparear dos tipos de diferentes especies de animal e injertar una rama de una especie de árbol en otro árbol, ¿sí? Lo que es semilla, plantación, no hay problema respecto a Bnei Noach. Bnei Noach aplica únicamente injerto de una rama de una especie de fruta a otra especie de fruta, ¿sí? Y apareamiento de animales. O sea, cuando decimos que Bnei Noach, que Rabbi Elazar dice que Bnei Noach agrega que fueron ordenados también la prohibición de ¿qué? De kilaim. Mezclas se refiere únicamente a estas dos mezclas. Pregunta la Gemara, ¿de dónde aprendemos esto que dice Rabbi Elazar? Que Bnei Noach fueron ordenados, tienen esta mitzvah de kilaim, y estas dos específicas adicionalmente. Pero ¿por qué? ¿Dónde vemos que Bnei Noach son en kilaim? Dice Shmuel, te voy a explicar de dónde. El pasuk dice respecto a kilaim, cuando empieza a hablar sobre la mitzvah de kilaim, que fue dicha ¿para quién? Para Israel, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Dicen Vaikra 19:19, et jukotai tishmoru, mis leyes cuidarán. Esto lo dice cuando empieza a hablar sobre los kilaim. ¿A quién? A Israel. Ahorita, ya que dice Jukotai Tishmoru, mashma, las leyes que ya te mencioné previamente, esa es la que tienes que cuidar. ¿A quién se la mencionó previamente? A Bnei Noach. O sea, le está diciendo ahorita a Israel, las et Jukotai, mis leyes, que ya aparentemente ¿qué significa eso? Mis leyes que le dije previamente, deben cuidarlas. O sea, que fueron ordenados ¿quién? Bnei Noach. Y ahí sigue diciendo el pasuk, dos tipos de mezclas. ¿Cuál? Que un animal no puede aparearse con otra especie y que el campo no puedes tener mezclas. ¿Y cómo sabemos que el campo de mezclas es injerto de rama sobre otro y no semillas? Es en la misma manera que animales bearba a través de dos especies, una encima de otra. Igualmente, cuando decimos sadé, campo, kilaim, es injerto de una rama encima de otra y no de semillas, que ahí no es nada encima de nada. Adicionalmente, también comparamos que de la misma manera que la prohibición de behemá, de animal, no está restringido a Eretz Israel nada más, sino la prohibición de aparear dos especies diferentes de kilaim, de animales, es en todo el mundo, pues también igualmente la prohibición de sadejá es para Bnei Noach, es para todo el mundo, ¿sí? Esa es la fuente para Rabbi Elazar. Sin embargo, la Gemara dice, ¿qué me acabas de decir? Que el hecho que esté tu fuente, así acaba de explicar Shmuel. Shmuel explicó a Rabbi Elazar que la fuente de Rabbi Elazar es que el hecho que está escrito Jukotai Tishmoru, ¿qué significa Jukotai Tishmoru? Las leyes que previamente te mencioné. Entonces vemos que Bnei Noach, previamente que es antes de matar la Torah, antes de Har Sinai, vemos que Bnei Noach ya fueron ¿qué?
preordenados con todo esto. Dice la Gemara, si es así, tengo un problema con otro pasuk que dice algo similar. En Vaikra 18:5, otro pasuk. Dice, Ushmartem et chukotai bet mishmatai. Cuidarás mis leyes. Y ahí está hablando sobre qué. Nada más y nada menos. Están ordenando a Israel en cuidar todas las mitzvot de la Torah. Así que más a decir que aquí también, Ushmartem et chukotai, cuidarás mis leyes, o sea, todas las mitzvot de la Torah, y se refiere a todas las mitzvot de la Torah, que fueron ordenadas previamente a Bnei Noach. O sea, que Bnei Noach fueron ordenados en toda la Torah. Claro que no. Entonces, vemos de que cuando dice Ushmartem et chukotai, no es mis leyes que previamente ordenen. Entonces aquí también deberíamos decir, cuando dice chukotai tishmoru, no es, cuando está escrito sobre Kilam et chukotai tishmoru, no son las leyes que previamente ordené. Responde la Gemara, no, es muy diferente. Una dice primero Ushmartem y después dice chukotai, y otra dice chukotai y después tishmoru. Sobre Kilaim dice primero chukotai et chukotai y después tishmoru. Ahí es que decimos que si primero dice chukotai es las leyes. ¿Qué leyes? Que mencioné antes. Entonces, por eso decimos que fueron ordenados Bnei Noach en esas, en Kilaim. Pero cuando habla de toda la Torah, todas las mitzvot de la Torah, Ushmartem dice y después dice chukotai. Ahí decimos que es cuidarás las leyes que te voy a decir a continuación, que les ordené a ustedes de continuación y no unas que dije previa, únicamente que le dije a Israel. Entonces todo nos cuadra perfecto. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.